Buen día, ¿cómo les va? Bien. Vamos antes que nada a orar para pedir la asistencia del Señor y que Él sea quien esté aplicando su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por poder estar en esta mañana reunidos. Queremos, Señor, de que tú puedas estar hablando a nuestros corazones. Señor, usa aquello que he podido preparar. Usa, Señor, lo poco de mi mano para que tu Espíritu haga lo mucho en nuestros corazones. Aquello que necesitamos, aquello que nuestro corazón, Señor, pueda recibir y que pueda ser como esa semilla que cayó en tierra fértil, Señor. Que dé fruto a 100%, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, como bien estamos mencionando en el culto, pasado mañana, se acopla un poquito, ¿no? ¿No? ¿Se escucha bien? Bueno. Pasado mañana, sí, a la noche, va a ser Nochebuena y mañana Navidad, ¿sí? Esta tradición que prácticamente se celebra en todo el mundo está fuertemente enraizada en la conciencia colectiva de nuestra cultura. Y nos preguntamos, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? También nos preguntamos si sería válido o sería correcto que pongamos un arbolito con luces, si tendríamos que hacer una cena opípara. Nos preguntamos también cuál es el origen de esta celebración. Nos preguntamos si es válido el pan dulce, si es válido hacernos regalitos, si es válido darles a los chicos la fantasía de que va a venir un regalo de parte de Papá Noel. ¿Y cuántas cosas más podríamos hacer en una larga lista tal vez de aquellas cosas que podríamos considerar como válidas o no? Especialmente para los que en verdad creemos que Jesús nació, que el Hijo de Dios nació. Jesús nació. Y antes de entrar en el tema de análisis bíblico, que va a ser el texto que Lucio ya compartió, y algún pasaje más, yo creo que tenemos que dejar de lado algunas cosas que nos van a impedir en esta Nochebuena poder verdaderamente tener una Nochebuena diferente, distinta, y verdaderamente como cristianos poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Una de las cosas que seguramente puede afectarnos son nuestras mismas emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes tienen experiencias muy felices en Navidad de frescos encuentros familiares, ¿sí? Gozosos, alegres, de compartir, pero otros no tanto. Otros tendrán el recuerdo de algunas Navidades difíciles, con familias divididas, con vivos ausentes y con aún gente muy ausente que ya no está entre nosotros. Así que a veces ese espíritu festivo y navideño en realidad es un espíritu para muchos de tristeza, de soledad. Otra cosa que también puede opacar la Navidad es nuestras propias tradiciones, algunas de las cuales mencioné, ¿sí? El quedarnos enganchados en aquellas costumbres y tradiciones que se han afianzado en la cultura de casa, de nuestra familia, ¿sí? Y creer que debemos centrar la Navidad en eso. Pero también hay algunos otros aspectos más cercanos a nuestra cultura evangélica que también quiero mencionar. Por ejemplo, esto que preguntaba recién, ¿es legítimo celebrar la Navidad? ¿O el arbolito? ¿O Papá Noel? Bueno, hay algunas iglesias, algunos pastores que prohíben la celebración de la Navidad, ¿sí? Y esa lista para tildar y tachar, yo no se las voy a decir hoy, ni la vamos a tachar ni tildar hoy. Pero sí podemos hablar
de algunas cosas que son ciertas, que son certezas, que tenemos claramente y que sabemos que son para considerar en esta fecha tan apreciada para toda nuestra cultura. La primera consideración que hay que hacer es que la Biblia no enseña absolutamente nada en cuanto, una vez al año, considerar y recordar el nacimiento de Jesús. No dice nada ni a favor, ni dice nada en contra. Eso es absolutamente cierto, ¿sí? ¿Qué pide Jesús que recordemos? ¿Cómo? Su muerte. Muy bien. Su muerte y su resurrección. Y lo hacemos mediante la celebración de la Cena del Señor, donde participamos del pan y el vino. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Así que en eso tenemos certeza. Pero en esta celebración de su natalicio, de su nacimiento, no tenemos ni nada en contra ni nada a favor en la Biblia. Así que para esas cosas que no están explicitadas en la Biblia, se aplican principios generales. Principios que están para aplicar en cualquier tiempo, en cualquier cultura, para cualquier circunstancia. Por ejemplo, menciono el principio de la sujeción. Recién mencionaba que si un pastor en una iglesia piensa que no hay que celebrar la Navidad, pues hará bien ese hermano pues en no celebrarla. También está el principio de la prioridad hacia el hermano débil, ¿sí? Es decir, que si yo hago un festejo que es de tropiezo a otro hermano, entonces mejor no hacerlo, me enseña la Biblia. Otro principio general es el principio de la libertad cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero yo tengo una libertad cristiana para hacer ejercicio, y si a alguien les prohibiera a usted algo que no está explicitado en la Biblia, eso sería una manipulación espiritual, porque usted es libre en Cristo de hacer muchas cosas que, aunque la Biblia no está explicitada, son moralmente neutras. ¿Sí? Otro principio es el principio de la mesura. O para hablarlo en negativo, no podemos, no solo en Navidad, hacer una borrachera, un abuso con las bebidas, o incluso la glotonería. La glotonería está condenada por la Biblia para cualquier fecha, sea 15 de febrero, 25 de marzo o 25 de diciembre. Son principios generales. Pero también tenemos otra certeza que debo mencionar. Y es que claramente la asignación de la fecha del 25 de diciembre tiene que ver con una intención del emperador Constantino en el Imperio Romano, quien alrededor del los primeros años del siglo IV, a mediados del siglo IV, había cristianizado, había hecho popular el cristianismo en el imperio con el fin de unificarlo, declaró el cristianismo como una religión oficial de todo el imperio y quiso convertir una fiesta pagana que se hacía en honor al sol, las Saturnalias se llamaba, ya que el 25 de diciembre el sol empieza a recuperar su posicionamiento con respecto a la Tierra, empieza a crecer el sol, digamos, empieza a crecer la luz del día, y hacían una fiesta al estilo pagano y al estilo del Imperio Romano, ¿sí? Donde todo lo que mencionamos antes de principios generales no existían. Tal es así que el calificativo de Saturnal se usaba para cualquier evento que tenga que ver con actividad orgiástica. Entonces una actividad que era saturnal era una actividad cargada de sexualidad pecaminosa, además que representaban a un dios, y ese dios era un dios que se comía a sus hijos. Así que tenemos dos certezas: que la Biblia no lo enseña ni en contra ni a favor, y que el origen y la asignación del 25 de diciembre tiene un claro origen pagano. Un claro origen pagano. Así que no es tan simple hacer la lista, tildar y tachar, ¿sí?
por todos los principios que yo le dije, que mencioné como 4 o 5, usted verá que tendrá que usted aplicar su discernimiento espiritual y poder usted pasar esta Nochebuena de manera correcta según todos estos principios que hemos mencionado. Hubo un caso muy particular en la iglesia primitiva que se asemeja a este planteo de la Navidad en cuanto a la libertad cristiana y en cuanto al amor al hermano y en cuanto a las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ustedes se acuerdan de esa circunstancia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La primera iglesia cristiana era integrada casi en un 100% por judíos convertidos y las carnicerías de aquel entonces vendían carne que se sacrificaba a los ídolos. Y también algunos judíos pretendían y querían celebrar las fiestas judías siendo cristianos o respetar ciertas fechas. Así que voy a leer un texto que es muy clarificador, ya a modo para cerrar esta introducción, en el libro de los Romanos, capítulo 14, y versículo 6. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Y aquí se manifiesta un principio fundamental que es parte de lo que también ya hoy voy a dar como tema central. Nosotros hablamos de una fiesta que está arraigada en nuestra cultura, que nos beneficia en cierto modo, que viene de un origen ancestral, ¿sí? Pero acá ellos tenían que comer la carne que a pocas horas había sido sacrificada a los ídolos. No había freezer, ¿no? No había heladera. Así que a pocas horas ellos estaban comiendo lo que había sido efectivamente dado en sacrificio a un dios pagano. Esta controversia se armó y acá está un principio importante en Romanos capítulo 14, versículo 6. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, se refería a esta carne que mencioné, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer, lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Principio de la libertad cristiana. Principio de la libertad cristiana. Así que hoy no voy a dar un listado de cosas para tildar, para hacer o para no hacer, pero sí le animo a que usted tenga criterio, tenga criterio. Es un tema que puedo estar todo el tiempo hablando, no quisiera avanzar más en esto, simplemente decirles que nuestra iglesia no condena la práctica de festejar la Navidad. ¿Sí? Obviamente lo digo previamente a haberlo hablado con el pastor Rubén y haberlo comentado con Alberto, así que es un criterio del cuerpo pastoral. Y le animamos a que usted pueda usar su discernimiento. Y cualquier cosa que usted haga, como dice acá, usted la haga para el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Pero la Biblia sí relata un evento que es la primera Navidad. Y ahí sí voy a entrar en el tema de esta mañana. Le voy a pedir a una valiente niña que se animó, que pase acá y se siente, yo le voy a dar el micrófono, para que lea los textos bíblicos que tengo asignado para... O acá adelante. Bueno, se animó adelante, muy bien. Bueno, muy bien. Lo hacemos para el Señor, así que no voy a pedir un aplauso, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a leer el pasaje que leyó Lucio, el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 20. Muy bien. Este va a ser nuestro texto principal y le pido que usted deje su Biblia abierta en este pasaje. ¿Vamos, Uma? En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí, un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto
con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y al niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Muy bien, y vamos a leer como lectura complementaria uno de los pasajes que en realidad es uno de los fundamentales de la Biblia, que es el pasaje de 2 Corintios, capítulo 4. A ver, te ayudo a buscarlo. Más adelante, mira, por acá. Tiene que haber marcado la mamá. ¿Se te salió? Bueno, no importa, lo buscamos. Para como yo no veo, silente. 2 Corintios, ahí está. Sí. Que es 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 7. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que lo perdieron. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas surjan de la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atributados en todo. Hasta ahí no va. Bueno, muy bien. Gracias, Uma. Muy bien. Bueno, muy bien. Fue la única valiente, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a estar durante todo el mes de enero y febrero, en el verano, como no hay escuela bíblica, haciendo participar a los niños y tratar de estar haciéndoles en todo lo que es la enseñanza y todo, también tener presentes que están en medio nuestro. Muy bien, arranco un poco tarde. El pasaje que hemos leído de Lucas, les dije que lo tuvieran abierto allí, dice que el nacimiento de Jesús claramente tiene que ver con una buena noticia. El ángel le dijo: no teman, por el susto de ver un ángel, que les traigo una buena noticia. Y la buena noticia esta va a ser, dice la Biblia, motivo de mucha alegría. Dice que esta realidad de que Jesús nació debía ser un motivo de mucha alegría. Así que si digo yo que hay que celebrar el nacimiento de Jesús, ¿les parece que estoy siendo muy alegórico? ¿Que estoy interpretando la Biblia de manera forzada? ¿Verdad que no? El motivo de que Jesús naciera, lo primero que los ángeles hacen es decir, es una buena noticia y hay que celebrarla, es motivo de mucho gozo. Y como comentaba Lucio, mucho gozo para todo el pueblo, dice la Biblia. Para todo el pueblo, para todos. O sea que, en cierto modo, hay cierto respaldo aquí para que toda la humanidad celebre el nacimiento de Jesús. Porque bien podría haber sido esta manifestación espiritual del cielo, podría haber sido donde habitualmente sucedía. ¿Que dónde sucedía este tipo de manifestaciones? ¿En dónde? En el templo, fundamentalmente en el templo. Pero acá aparece el aire libre en el campo. Y a quienes los ángeles le hablan,
¿A quiénes les habla? A los clérigos. Le habló al sumo sacerdote de Israel. A los simples pastores que eran en esa sociedad despreciados. El oficio de ellos les hacía muy difícil llevar adelante el requerimiento de la liturgia judía. Así que casi siempre estaban impuros para poder participar del culto, eran despreciados. Y como dice Hendriksen, tenían fama de que lo tuyo es mío, con respecto a las ovejas, ¿no? Entonces, no era aceptado su testimonio, por ejemplo, en un tribunal judío, no eran testigos válidos, no eran tenidos en cuenta, no eran respetados como testigos. Así que una alegría, es un gran gozo que se manifiesta en un espacio religioso con gente común y corriente, y es un motivo de gran gozo para todo el pueblo, dice el texto bíblico. No es motivo de gozo para los cristianos evangélicos solamente. No es motivo de gozo para en aquel entonces para el pueblo de los escogidos, sino era que motivo de gozo era para todo el pueblo, para todo el pueblo. Hace un tiempo atrás yo arrancaba un sermón y les decía cuál era el drama más grande de la humanidad, hace algunos años atrás, ¿sí? Entonces mencionaba el holocausto judío, la peste bubónica, y concluía diciendo que el drama más grande de la humanidad es que nuestro representante, Adán, había decidido pecar y rebelarse contra Dios, poniéndonos a todos nosotros en la condición ante Dios de pecadores, alejados de su presencia. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo heredamos de Adán. Pero gloria a Dios, hay un segundo Adán que empezó ese camino esa noche de la primera Navidad. Jesús. Los ángeles dicen, nos ha nacido un... ¿Cuál es la única cualidad que los ángeles expresan de ese ser que están haciendo? Que es el Salvador. Dice la Biblia que es el segundo Adán. En él podemos estar representados para salir de esa condición. Así que si ese fue el evento más perjudicial para la humanidad, el evento más importante para la humanidad, se dio en ese momento, en esa primera Navidad. Porque nos daba la oportunidad a todos de tomar y echar manos de ese Salvador y dejar atrás esa herencia de Adán. Qué importante, hermanos, que celebremos, no porque es Navidad, que todo el tiempo celebremos que Jesús vino al mundo para salvarnos, para sacarnos de esa condición de pecadores ante Dios. La Navidad termina siendo una excusa de una tradición de nuestra cultura, pero no por eso debemos dejar de celebrar que Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador. Segundo punto. Hay una alabanza espontánea. Hay una alabanza espontánea. Hay una adoración espontánea que surge en los ángeles, ¿sí? Y esa alabanza dice dos cosas muy, muy importantes que son centrales en el propósito que podemos pensar para esta Navidad. La primera cosa que dice es, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Eso es lo primero que dicen los ángeles. Ustedes pueden repasar un sermón que dio en este púlpito el pastor Ferace, llamado Soli Deo Gloria. Yo voy a compartir algunos pensamientos en una reflexión de más de una hora acerca de la gloria de Dios. Así que dispóngase cuando lo haga con tiempo a poder verlo, escucharlo. Está en la página de la iglesia. ¿Qué es la gloria de Dios?
yo voy a compartir algunas de esas cosas. La gloria de Dios, nos decía el pastor, es la manifestación de sus atributos. Es la manifestación de sus atributos. Los atributos de Dios son características propias de su carácter, Éxodo, me voy allá atrás, capítulo 33, verso 18. Moisés, el gran patriarca judío, le dice a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Y Dios qué le responde? ¿Qué le responde? Nadie puede verme y luego vivir. Es como el sol. Necesitamos de su luz, necesitamos para la vida en toda la tierra, pero nadie puede ir y aterrizar una nave en la superficie del sol. Kilómetros antes se hace polvo, se incinera, ¿verdad? Dios le dice esto a Moisés, nadie puede ver, nadie puede estar en mi presencia directa y vivir. Pero te voy a dejar ver mi bien y misericordia. Es decir, que lo que podemos percibir de Dios nosotros, lo que podemos percibir de su gloria, son sus características, sus atributos, aspectos de su carácter. Y tenemos que tener, hermanos, ojos bien abiertos para verlo. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué aspecto de su carácter estamos viendo cuando miramos la creación? ¿Cómo? A ver, Marta. Oscar. A ver. Su poder. El poder de su palabra que creó todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación cuenta la gloria de Dios. Y más tarde el apóstol Pablo va a decir, por lo cuanto tú, cualquier persona, no tienes excusa. Porque si pensás en los cielos, en la creación, tenés que darte cuenta. Cualquier persona que no vea la creación de manera prejuiciosa, tiene que darse cuenta que semejante orden cósmico tiene que haber sido creado por un ser superior que está mostrando su gloria, dándonos a nosotros la vista del cielo, de sus criaturas. Y tuvimos 3 días en la iglesia de conferencias donde vimos el diseño de Dios. Y tuvo acá con nosotros un ingeniero experto en diseño que estuvo haciendo el diseño del satélite que puso en órbita lo que sería la NASA en Europa, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Y estuvimos viendo varios días la gloria de Dios en la creación. Este ministerio se llama Respuesta en Génesis. Qué impresionante, qué impresionante. Menciono algunas cosas más rápidamente. Cuando muere Lázaro, Jesús llega tarde a ese velorio. Lázaro ya estaba más de 3 días muerto. Y Jesús le dice a María, si crees, a ver fuerte, si crees, verás la gloria de Dios. Y María no vio una luz, un reflector grande en su vida que la quemó y quedó, o como Moisés que salía resplandeciente con el rostro de Dios, ¿verdad? No vio María esa, pero María vio la gloria de Dios en su poder aún sobre la muerte. No vio la presencia de Dios, pero vio el poder que se manifestó de Dios sobre la muerte. La Biblia entera es la historia de la manifestación de la gloria de Dios. Así que puedo seguir mencionando pasajes como por ejemplo la sanidad del ciego, que Jesús le dice, este hombre es ciego ni por su pecado ni por el de sus padres, sino para mostrar las obras de Dios, el poder de Dios en la sanidad. Mostrar la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Dios muestra aspectos de su carácter. En la boda de Caná, por ejemplo, ¿sí? Lucas dice que termina el milagro, ¿se acuerdan? Que multiplicó
hizo el agua, la convirtió en vino. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ese texto, las bodas de Caná. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, hay algunos que están bostezando con los ojos cerrados, así que no. Uno están meditando lo que yo digo. ¿Se acuerdan de la boda de Caná? Y el relato dice, este principio, que fue el primer milagro que hizo Jesús, y así empezó a mostrar su gloria. Empezó a mostrar su gloria. Muy bien. Tengo más pasajes, y el sermón que les mencioné dice más pasajes. Vengo atrasado, así que voy a avanzar un poquito. Adorar a Dios es no aguantarse el reconocimiento de haber visto la manifestación de la gloria de Dios. Adorar a Dios tiene que surgir de un corazón que ha experimentado algunos de sus atributos. En las cosas simples. Si pensamos en esa boda de Caná, miren qué simpleza pensar que aún Dios pone el pan en nuestra mesa porque es misericordioso. Y multiplicó el agua, hizo el agua en vino para que la fiesta continúe. Simple. No fue un milagro así como una gran sanidad o que calmó la tempestad, lo cual también mostró la gloria de Dios. Pero si usted tiene un pan en su mesa, cada día es porque es una dádiva que Dios nos ha dado. Y Dios está manifestando su gloria. Tenemos que mejorar nuestros lentes. Tenemos que mejorar nuestra mirada, nuestros ojos, para aprender a ver toda la bondad de Dios. Toda la bondad de Dios. Le voy a pedir a Olivia, ¿sí?, que pase. Y le voy a pedir que ustedes no me miren a mí. Le voy a pedir que la miren a ella. Miren lo que es ese bebé. Miren su manito. Páseala. ¿Qué vaya para andar para allá? ¿Volver? ¿Sí? No me miren a mí, mírenla a ella. ¡Qué chiquitita! ¡Cuánta fragilidad! Miren sus manitos, tan pequeñas. Su mamá la carga con un brazo y la tiene con el otro porque no pesa casi nada. Acaba de nacer hace poquito, la presentamos ya. Todos pusimos nuestras manos hacia ella. Seguirle paseando, que la vean los hermanos. Chicos, mírenla, qué chiquitita. Qué chiquitita. Miren lo que es. Qué vulnerable, qué vulnerable. Gracias, Olivia. La madre ni. Recuerdo cuando mis hijos tomaban el pecho de la mamá. Qué imagen más tierna. Haciendo un esfuerzo por fijar sus ojos en lo de la madre. Totalmente dependiente de ella. Y por ahí la manito uno le ponía y agarraba el dedito de uno y esa manito chiquita la apretaba. ¿Sí? Me acuerdo cuando nació mi primer hijo, dije yo, el que no cree en Dios es inaceptable. Cuánta vulnerabilidad, qué chiquita, qué bebé, qué tierno. 100% dependiente de nosotros. Si usted es papá, si es mamá, sabe que puedo hablar media hora más. El Dios de los cielos, el creador del universo, el por el cual toda la creación se sustenta, dice Colosenses capítulo 3, se restringió a un bebé esa noche de Navidad, así como lo es Olivia. Y lo hizo para ser un salvador tuyo y mío. ¿No es asombroso? Hermano, ¿no es asombroso? Sí, dígame, ¿no es asombroso? Es impresionante. Los ángeles no se la aguantaron. Y asomó detrás del ángel anunciador una hueste celestial, porque ellos no sabían todo el plan de Dios. Entonces cuando vieron, estaban tal vez, pienso yo, expectantes a ver si Jesús abandonaba ese embarazo.
Pero no, nació. Es una buena noticia para ustedes, un Salvador para ustedes. Como un bebito. Es asombroso. Muchas veces no somos capaces de ver la gloria de Dios porque hemos perdido la capacidad de asombro. Somos ingratos a todo lo que Dios nos da, a lo que nos hemos recibido de su parte, de su mano. Necesariamente tiene que haber una expresión pública cuando hay un corazón que adora. Así que esa expresión de los ángeles salió ahí alabando. Las huestes celestiales no se la aguantaron y dijeron gloria a Dios en las alturas. Y se contagió ese espíritu y nos leía Lucio en el versículo 20 que dice, y los pastores ¿cómo iban? Alabando y agradeciendo a Dios. La ingratitud, hermanos, es una afrenta a la gloria de Dios. Nuestra ceguera, a veces nuestra falta de capacidad de asombro, nuestra falta de expectativas, nuestra falta de reconocimiento a lo que Dios ya ha hecho. Es asombroso que Dios se hiciera como un bebito. Solemos cantar, el brillo de este mundo se opaca ante ti. Pero estos brillos, como nos recuerda la Navidad, a veces dejamos que se opaque por el brillo de este mundo. Eso sí creo que puedo marcar en la lista. No deje que pase esta Navidad como una gran cena familiar, aunque es muy bueno una gran cena familiar. No haga que esta Navidad se pierda con otros brillos, sino tomemos el brillo que nos ha nacido hoy, un Salvador. Y es algo asombroso. ¿Amén? ¿Amén? Miren lo que dice C.S. Lewis. Una frase que es para pensar. Si yo amara a Dios más de lo que más amo en mi vida, amaría lo que más amo más todavía. Dios nos permite gozar también del fruto de nuestro trabajo, nos permite gozar de la bendición de una familia, de cuántas bendiciones más. Pero esas bendiciones son realmente más apreciadas cuando las ponemos en el lugar correcto y no dejemos que ese brillo nos opaque. La realidad superior de que Dios se manifiesta en nuestra vida y por lo tanto debemos alabarle. La Navidad es una oportunidad para reflexionar cómo están nuestros ojos, qué es lo que estamos viendo. Si yo amara a Dios más de lo que más amo en mi vida, amaría lo que más amo más todavía. Y yo agrego, porque estaría amando a Dios por sobre todo. Esto que Dios hizo de hacerse hombre es algo maravilloso. Y debe ser quizás uno de los motivos fundamentales por los cuales también vivimos nuestra vida en entrega a Dios, también le adoramos a Dios con la entrega de nuestra vida. A veces cometemos el error de tener la motivación y pensar en la motivación, porque no es más fácil los seres humanos de ponerla en el futuro. Pensar que si Dios nos da algo, entonces yo actuaré así, o me consagraré con Él. Pero sin embargo, Dios ya ha hecho esto, que es maravilloso. Si solamente tuviéramos la salvación, permítame que se lo diga en cordobés básico, estamos hechos. Estamos hechos. ¿Sí? Estaba Jesús con sus discípulos y hablaron con un joven que era muy rico y que no quiso vender sus bienes. Entonces Pedro salta y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro había soltado las redes al instante y había seguido a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que estaba siendo veraz. Bueno, después cuando Jesús murió, al instante agarró las redes de nuevo, ¿no? Pero bueno.
Y el Señor les dice, nadie que haya dejado padre, madre, hijo y una lista que sigue, recibirá, es una hipérbole, no es que va a pasar efectivamente, es una ilustración literaria, 100 veces más en esta tierra de padre, madre. ¿Y qué más? Dice Jesús, heredará la vida eterna. Es la esperanza, la salvación que Jesús trajo como Salvador en Navidad. Es lo que debe motivar a nosotros a llevar una vida cristiana que le honre y entregarle nuestra vida también en adoración a Jesús. No nos equivoquemos. A veces es un error que cometemos todos, y yo casi lo cometo cuando era joven. Cuando era joven, yo había comprometido mi vida a Cristo cuando tenía 16 años. Pensaba que Dios iba a dar vuelta a todo, mi realidad. Y entre las cosas que yo contaba es que Dios iba a hacer un milagro en la vida de mi padre. Y a los 18 años mi padre murió. Me sentí defraudado. En cierto modo me sentí estafado. Si tengo que decir un momento en que mi fe corrió peligro, fue en ese momento. Porque mi motivación estaba en lo que Dios me iba a dar. Pero el tiempo pasó y fui comprendiendo lo que Dios me daba y lo que me había dado, mi presente y mi pasado. Toda una vida mía ha sido distinta porque Jesús me salvó. Cantamos, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de vos si Dios no te hubiera salvado? Aprendamos a vivir con la motivación en el pasado, abriendo nuestros ojos a lo que Dios hace, a las muestras de su manifestación, de su gloria en la vida diaria, sencilla. No hace falta la aparición de un ángel. Aprendamos a adorar a Dios. Y como último punto, y ya para terminar, la expresión de la gloria de Dios nos habla acerca de toda la historia de la Biblia, cómo Dios ha manifestado su gloria. Y la última expresión dice, paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres. A veces escucharon ustedes que dice paz a los hombres de buena voluntad. ¿Puede ser que escucharon eso ustedes? ¿Sí? A veces dice que la Biblia dice eso. ¿Sí? Miren el versículo lo que dice. Lucas 2. Lucas 2, versículo 20. Perdón. Versículo 14. Gracias. La alabanza de los ángeles decía dos cosas. Gloria a Dios. Y la segunda cosa, paz en la tierra a todos los hombres que gozan del favor de Dios. La buena voluntad no es la de los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? La buena voluntad es de Dios. Esto dice la proclama de los ángeles. Esto nos habla del otro gran tema de la Biblia. El otro gran tema de la Biblia es la apasionante historia de cómo Dios, apasionado por sus criaturas, caídas en pecados por Adán, como ya dijimos, busca su redención, busca volver a tener con Él una comunión donde Él pueda manifestar su gloria. Y para eso hace falta que los hombres fueran puestos en paz con Dios. Por cuanto todos pecamos, somos y éramos enemigos de Dios. Esta paz de Dios para los hombres, no es posible tener la paz de Dios si no tenemos primero paz con Dios. ¿Se entiende? Y Jesús vino para traernos paz. La paz
que es de Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 27, les dejo mi paz. Yo no se las doy como el mundo se la da. Pero no se puede tener la paz de Dios si no se tiene primero paz con Dios. Paz con Dios. Por eso la Navidad debiera llevarnos hacia la cruz. Tendríamos que hacer un salto del nacimiento a lo que sí la Biblia dice que tenemos que festejar, que es la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo Jesús cargó con todos nuestros pecados que nos enemistaban con Dios. Y en representación nuestra, Jesús cargó con esos pecados. Por eso los ángeles también se maravillan, porque estaban expectantes, estaba oculto el plan de Dios. En Génesis 3:15 leemos que el Salvador iba a venir de un ángel. No. Iba a ser de la simiente de un ser humano. En Miqueas 5:2, por ejemplo, dice que iban a nacer en Belén. En Isaías 7, que se repite en Mateo 1, dice que sería de una virgen. Y así podría estar mencionando en toda la Biblia la historia de la redención del hombre. Muchos textos bíblicos dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías. Es asombroso. Es para alabar a Dios. Y todo ese proceso se concluyó e inició en la Navidad y se concluyó en la cruz, cuando Jesús finalmente dice, consumado es. Consumado es. Y como decía Lucio, esa paz, el podernos poner en paz con Dios, se recibe simplemente si lo creemos. Simplemente si lo creemos. Y nos arrepentimos. O sea, hay una fe que sale de un corazón sincero, que cree al anuncio de los ángeles, paz para con los hombres que gozan del favor de Dios. ¿Querés gozar del favor de Dios? Querido amigo, ¿querés gozar del favor de Dios? Te animo a que reflexiones en esta Navidad acerca de que nos ha nacido un Salvador. Te animo a que lo creas y te animo a que te puedas arrepentir y empezar a vivir una vida distinta, pudiendo ver las manifestaciones de la gloria de Dios en tu vida. Y queridos hermanos, les animo a que este tiempo sea un tiempo de ver la gloria de Dios. Les animo a que en esta Navidad podamos pensar en la paz que tenemos, la paz que viene de Dios. Y les animo a que podamos proclamar las verdades de la cruz esta noche en donde estemos y con quien estemos. Se ha ido el tiempo, así que no voy a dar una partecita más que me queda. Simplemente decirles, feliz Navidad, Dios les bendiga, usen su discernimiento en estas fiestas, ¿sí? No desechen una relación ni un cariño con un pariente por ponerse rígidos con algo, ¿sí? Es mejor hacer algo que es neutro moralmente y tener la puerta abierta para hablar una verdad espiritual. Deseche la glotonería, la falta de decoro, la borrachera y cuantas cosas más que podemos mencionar. Dios les bendiga. Feliz Navidad. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nosotros creemos en este anuncio de los ángeles, creemos que viniste al mundo y el haberlo creído, Señor, ha cambiado nuestras vidas. Y queremos celebrarlo, Señor, porque es un motivo de gran gozo para todos nosotros los que hemos creído, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor, en el cielo. Nos asombramos de lo que has hecho, esta salvación tan grande, que es tuya. Tuya es la salvación para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque, como estudiamos tiempo atrás,
a través de Jesús tenemos paz, paz contigo, porque ha sido hecha la propiciación. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos, a poder ver las manifestaciones de tu gloria. Cada día, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a asombrarnos, a esperar aún más de ti. Y también, Señor, a cada día poder ver en las cosas simples tu mano. Y en esta fiesta, Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio. Y confiamos, Señor, en que vos quisiste resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Podés en esta Navidad hacer resplandecer por tu Espíritu la realidad de un Jesús que nació, de un Jesús vivo, de un Jesús que resucitó en los corazones de aquellos que escuchen nuestras palabras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.